Oh, mi querido Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también, gracias. Me siento hoy espléndido, con unas ganas de tocar. Mira, nada más. Genial, genial. Se escucha esto, por favor. Excelso, Esteban. Yo lo sé, hoy me siento con unas ganas increíbles. ¿Y tú qué me cuentas? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también, gracias. ¿Qué cuenta la literatura? No, pues la literatura acá, lo último que leí fue una obra acerca de Virginia Woolf, La Sola se llama. Virginia Woolf, sí. También leí esa obra. Podría decirse que soy un poco un fan de Virginia Woolf. Virginia Woolf es una escritora inglesa nacida en Londres en 1882. Sus padres tuvieron muchos hijos, entonces tuvo un poco de problemas con eso. Oh, qué fuerte. Sí, lo que pasó fue que aquí entre nosotros, dos de los hermanastros de ella abusaron de ella sexualmente y de su ¿Abusaron hermana. sus hermanos? No puede ser posible. No, por razón cayó en una depresión horrible. Sí, además de la muerte de su padre y de su madre. Pobrecita. No, sí se puede sentir una depresión increíble en su manera de escribir. Por supuesto. Pero esperen. Manuel, amigo mío, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, hermano George. ¡Manuel! Estoy escuchando que están relatando acerca de las olas. Ok, pero aquí en Estados Unidos estamos así, pero en Europa, ¿tienes idea de qué es lo que está pasando? En Europa, sí, bastante. Les comento. Bueno, estamos en un contexto bastante difícil en Europa, como podrán saber, en 1931. No sé si han visto, bueno, en Alemania, que está el surgimiento del partido nazi. Ay, no. Dicen que Hitler va a subir al poder, esperemos que no. Ya sí. tuvo una revolución fallida, esperemos que siga así, ¿verdad? El señor está demente. Está demente. En Inglaterra, en el país donde Virginia Woolf es nacida, hay un problema en Gran Bretaña bastante fuerte. Los barcos se están oxidando en los muelles. No hay nada que producir, por lo tanto no hay nada que exportar. Hay una crisis económica impresionante. A raíz de la Gran Depresión en 1929, después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, ahora ya está llegando a Europa bastante fuerte. Hoy en Estados Unidos, bueno, como sabrán, la inauguración del Empire State. Sí, que Empire State. Es ahora el edificio más alto del mundo, debemos estar bastante orgullosos. Sí, lo estoy. Pero bueno, siguiendo con tu comentario, por favor, acerca de Virginia Woolf. Bueno, también es importante decir que Virginia Woolf se considera una feminista, entonces se puede ver reflejado en sus novelas, sí, en sus obras, se puede ver reflejado cómo está un poco lucha por los derechos de la mujer y por su equidad con el hombre. También podemos ver que la depresión de Virginia afecta enormemente en la oscuridad que se trata en sus novelas. ¿Pero qué opinan ustedes de eso? Bueno, lo podemos ver bastante, por ejemplo, en la novela. He tenido el placer de leerla y obviamente es la primera de su tipo, debo decir. Nunca había visto una novela antes moderna que tuviera el uso de tantos soliloquios, ¿no? En tantos personajes. Sí, su manera de escribir es única, es demasiado culta, pero para nosotros cualquier cosa. Es una broma. Sí, por favor. ¿Tienes una mula para empezar, Manuel? Pero claro que sí. Tengo la lanza. Excelso. Estaba pensando acerca de las olas. Bueno, me gustaría platicar contigo un poco acerca de la forma. No sé cómo te sientas al respecto. La forma, o sea, te refieres a la manera en la que está escrito. Así es, exactamente. Incluso aquí traigo el libro. Sí, su forma de escribir de Virginia Woolf es un tanto complicada. Al principio no te das cuenta de que son soliloquios hasta que va transcurriendo la obra. Al principio puedes leer y dijo él y dijo el otro, pero si te das cuenta, el dijo es una manera en cómo ellos piensan. Es muy curioso. Es correcto. De hecho, en ningún momento del libro ellos entablan un diálogo directo entre ellos. Y algo muy importante que me doy cuenta es que, bueno, son 6 soliloquios, por lo tanto tenemos 6 personajes. Como mencionaba en otra de nuestras intelectuales discusiones, ¿no? Sé que para varios aborígenes subnormales les será difícil comprender la extensividad y profundidad de esta obra, pero
Es algo nunca antes visto. Sí, tantos ¿no? monólogos. En tanto a la profundidad, lo que Virginia Woolf intenta hacer es como atacar las diferentes personalidades que tienen muchas personas. Ataca 6 personalidades con sus personajes distintos, por lo que puede decir que Bernard, Susan, Rhoda presentan diferentes personalidades, con lo que cada persona se puede identificar en sus diferentes clases sociales, en sus diferentes aspectos. La manera en la que escribe es muy sencilla de entender, pero el fondo, la forma, lo que quiere decir al fondo, detrás de todas esas palabras tan sencillas que hablamos normalmente, el mensaje que transmite es mucho más complicado de lo que uno espera. Así es, el significado, ¿no? Es algo que no se puede comprender bastante fácil. Así Muy es. buena jugada. Hey Manuel, amigo, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo estás, Esteban? Un gusto verte, hermano. Qué bueno, qué bueno. Oye, nunca terminamos de concluir el tema que estábamos hablando ayer. Hermano. Oh, claro, en la cantina. Oh, Jorge, hermano, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Estábamos justamente hablando de lo que estábamos discutiendo ayer en la cantina. Las ¿recuerdas? olas. Las recuerdo. olas, sí. Fíjense que nunca dijimos de qué se trataba la historia. Sí, tienes razón en eso. ¿Por qué no hacemos como un pequeño resumen acerca de lo que es? Me parece excelente. ¿Te gustarías comenzar? Sí, claro, al principio, por lo que entendimos, bueno, lo que entendí, fue que ellos, 6 personajes, 3 hombres y 3 mujeres, estaban en un internado. En este internado cada uno dice lo que piensa, van transcurriendo su día. Bernard piensa acerca de unos barcos, luego Susan piensa de cómo se están dando un beso de repente Luis y... ¿Quién es? ¿No te acuerdas, amigo mío? Luis, estaba Neville, estaba... No, pero Luis con quién se ve, con Rhoda, ¿no? No, Luis con Gina, ¿no? con Ginny, con Ginny. Ajá, exacto. Y pues ya cada uno interpreta sus pensamientos de cómo él estaba viendo al otro lado del recreo, de cómo estaban viviendo en ese momento. Entonces, podemos decir que habla más bien de los puntos de vista que tienen los diferentes personajes, pero en una misma historia, ¿verdad? Así es, como lo puede interpretar, eso fue lo que pasó. Sí, al principio estamos viendo un poco temas más superficiales, así lo vemos, pero en el segundo empiezan a preguntarse los personajes cuál es su posición en ese grupo de amigos y qué van a hacer en su familia, en qué creen. Se vuelve un tema un poco más profundo. Sí, de hecho, en el primer capítulo, bueno, no sé si ustedes tengan la misma percepción que yo, pero son ideas de unos niños. De hecho, estamos hablando de unos niños. Y en el segundo capítulo los vemos más grandes. Más grandes, son más profundos sus pensamientos, se plantean preguntas que tienen un mayor significado, una mayor importancia. Así es, ya son adolescentes, ¿no? Correcto. Sí. Y bueno, en el tercer capítulo fue de los que más me gustó a mí porque de hecho ya son bastante Están grandes, mayores. Ya entraron a la universidad. Sí, de hecho me encanta la primera frase donde dice todo es muy diferente aquí en la universidad. Entonces podemos ver ese cambio y vemos cómo Bernard se hace preguntas como ¿qué hago aquí? ¿Qué soy? ¿Hacia dónde voy? Son varias preguntas filosóficas y de eso trata todo el capítulo. Va creciendo, la gente va creciendo. Entonces estamos viendo en este libro la evolución de estos 6 personajes que tenemos, tanto hombres como mujeres, cómo sus pensamientos van haciendo más profundos y en qué consisten esos pensamientos. Ahorita que tocas el tema de hombres y mujeres, también la autora trata de enfocarse también un poco, mucho que antes no se hacía en el personaje de la mujer, que antes no. Ya tienen más presencia las mujeres en la obra. Así es, porque antes, bueno, todos los héroes eran hombres. Estamos viendo que ahora quizás no sean nuestros héroes, pero son nuestros personajes principales. La mujer tiene un papel mucho más importante. Y es como habías comentado el día de ayer de que ella trataba de darle poder a las mujeres, una equidad de género. Nos podemos identificar nosotros siendo hombres con unas facetas de las mujeres. ¿Y ustedes qué piensan acerca de la obra? ¿Cuál es tu interpretación en sí? Bueno, yo me puse a pensar, ¿no? Bastantes cosas de lo que veía en la obra y llegué a la conclusión de que se trata simplemente de percepciones. Opino yo que el uso de soliloquios es algo a propósito, o sea, no lo hizo así porque sea su estilo de escribir, no, sino que ella quería reflejar cómo la gente puede ver el mundo de diferentes maneras y ver las situaciones de maneras diferentes. Porque como podía, por ejemplo, cuando se estaban besando Ginny y Luis, que se estaban besando y Luis lo describe, dice, entonces nos besamos en el suelo
Y justo después, inmediatamente dice Susan. Habla acerca de Susan, de cómo ella pues sintió algo terrible. Correcto, como O sea, tenía ese ajá. sentimiento de suicidarse. Y Sí, lo dice, exacto. dice, yo los vi besándose. Entonces están en una misma situación, es la misma situación para todos están viendo lo mismo, pero cada quien lo siente de una manera diferente. Sí, o y lo sea, interpreta están de en una un manera mismo cuadro contextual, pero la historia no tiene una secuencia. Ya Así que es. mencionas que lo hizo a propósito, yo creo que tal vez, no sé si concuerden conmigo, que tal vez la autora se esté reflejando un poco unas ciertas personalidad de la autora en sus personajes y los trata de separar para hacer un completo. Sí, no dudo que haya impreso muchos de sus sentimientos, ¿no? En la obra no lo dudo. Me gustó, siento que es algo nuevo, algo innovador, no sé Algo qué opinan difícil. ustedes. La manera de escribir de la autora es impresionante, creo que no sé si concuerden conmigo, que se fija muchísimo tanto en forma como en fondo y que no todos los autores tienen tanto cuidado en enfocarse en ese punto. Sí, ella como, o sea, mezcla los dos, Ajá. embona la forma con el fondo, porque te intenta hacer ver una filosofía nueva, una manera en la que cada quien tiene su forma de ver la vida, no todos están ligados, no todos piensan como tú quieres, cada quien tiene su manera de ver y también al momento de la forma de cómo escribe, bueno, o sea, usa palabras muy sencillas, pero es muy difícil de comprender, por lo Y mismo de que no eso, estamos acostumbrados. ya que mencionas eso también, es muy importante porque en la trascendencia, al hacer el personaje tan profundo, hace que los anteriores autores que tal vez se fijaban un poco más en la historia, se enfoquen un poco más en hacer un personaje más complejo, con más pensamientos y más individual, porque ya tenemos que entender que no todo es lo mismo. Exacto. Por lo que siento, digamos, comparándolo un poco con lo que sabemos, ¿no? Nosotros tan cultos siempre, del realismo, con lo que sabemos del realismo, que ella trata de quitar ese mundo social, ella lo trata de hacer todo individual completamente. Y hasta se convierte en algo más realista. Claro, y para mucha gente Sí. quizá le pueda parecer hasta monótono, pero si lo conjugas todo en una misma historia, se ve que no hay ninguna monotonía, todo lo contrario. Y se de ve que hecho, es algo la mejor. complejidad de la lectura es por eso mismo, que es algo completamente nuevo. Nunca había leído yo algo así, aunque seamos tan cultos. Sí, sí, sí. Pero también algo increíble es que normalmente hay historias hay veces donde un lector puede leer la historia y no le gusta. Pero aquí en esta historia es difícil que no le guste porque se va a identificar con algún personaje. Al dar 3 mujeres y 3 hombres te dan Creo que diferentes personalidades. También es complicado entender esa intención de la autora y por eso mismo no creo que sea, no sé, una lectura que sea del agrado de muchas personas. Correcto, porque estamos viendo 6 personalidades diferentes, completamente diferentes, percepciones diferentes, incluso una séptima personalidad de la cual se habla, pero bueno, nunca tiene un diálogo directo. El personaje, el séptimo personaje, que es Percival, el cual solamente mencionan, pero jamás entabla un diálogo, ni siquiera se ve su pensamiento con ellas. Siento que eso también es una personalidad, ¿no? A O sea, mí el no incluirse. Me gustó mucho hablar. cómo la autora buscó dividir las etapas y así es la vida, son etapas diferentes y el crecimiento es notable en cada personaje, en su pensamiento y también en la novela misma. Exacto. Manuel. Hermano, ¿cómo estás? Pasa, Bien, por ¿cómo has favor, estado, Jorge. hermano? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, fíjate, tengo una cita en exactamente 10 minutos, pero por favor dime qué necesitas. Manuel, no he podido dejar de pensar. No has podido dejar de pensar en qué, Jorge. Los personajes, las olas, todo me atormenta. Ah, las olas, sí, claro. Dime, ¿qué es lo que sucede? No. Bueno, eres un paciente más importante, por favor. Dime, ¿qué pasa? No he podido dejar de pensar en lo que significa. Siento que hay algo más profundo en lo que leí. Virginia Woolf me quería decir algo. Pues mira, he leído el libro bastantes veces, lo he analizado. Tienes razón, hay una simbología bastante extensa y bueno, se le puede dar muchísimas interpretaciones. Si no te molesta, bueno, me gustaría que me señalaras algunas para yo
yo poder ayudarte, ¿no? Claro. Porque, como sabes, entre todas mis profesiones, pues, una soy psicoanalista, ¿no? Aquí tienes el libro. No lo necesito. Las olas azules, verdes, dibujaban en la playa. Ok. Está en el segundo capítulo. Y dime eso para ti, ¿qué significa? El mar es inmenso, Manuel. Y nosotros estamos en él. Nunca va a haber un fin. Los personajes viven en mí. Hay tantos colores, tantas formas. En el libro lo dice. Hay tanta profundidad. Mira, tienes razón, Jorge. Me gustaría, para ayudarte un poco a disipar todas esas dudas y ese problema, leer un poco de esta novela para salir, si me permites. Claro, claro. Este es el inicio del libro. Aún no había salido el sol. El mar no se distinguía del cielo, salvo por unos ligeros pliegues, como un paño arrugado. Poco a poco, a medida que el cielo clareaba, una raya oscura se iba formando en el horizonte, dividiendo el cielo y el mar, y en el paño gris se formaban gruesas líneas que avanzaban bajo la superficie una tras otra, cada una siguiendo a la anterior, persiguiéndose en un movimiento perpetuo. Es como te digo, Manuel. Los colores, las formas. La Virginia Woolf sé que quiere decirme algo más. ¿Y qué crees tú que te quiere decir? Bueno, el sentimiento de los personajes se puede describir con los colores. Yo creo que lo que trata de decir es que todo avanza, todo tiene diferentes matices, nada es negro, nada es blanco. Comprendo, sí, comprendo. Mira, lo que yo puedo observar de la lectura y lo que te acabo de leer, el uso de metáforas. Mira, no siempre te tienes que quedar estancado en si te quiere decir algo más o hay algo más, porque es tanto el uso de metáforas que quizá te está escribiendo algo tan simple como una taza de café. Pero permíteme, te lo explicaré nuevamente con esta lectura. Hay en la parte cuando dice, el mar no se distinguía del cielo, salvo por unos ligeros pliegues, como un paño arrugado. Esta comparación, esta metáfora que hace, no va más allá de simplemente una descripción. ¿De un horizonte? Está describiendo simplemente cómo se veía el cielo. Y dice como un paño arrugado. Y mucha gente como tú puede creer que quizá va mucho más allá. Pero las olas, Manuel, te digo, todo es un ciclo. Lo que tú me estás diciendo, entonces, El mar sube, la marea sube y todo vuelve al mismo lugar. El mar regresa todo lo que se llevó. ¿y cómo se relaciona eso con los personajes? Bueno, pues los personajes, ya sea su personalidad, finalmente van a acabar siendo los personajes lo que siempre fueron al inicio. Comprendo. El destino existe. Entonces lo que tú me estás diciendo es que su personalidad es cambiante y rotatoria como las olas. Pero siempre va a llegar al mismo fin. Entiendo. Entonces eso para ti es la simbología del libro. Claro, Muy bien. Y la metáfora que utiliza, ¿por qué crees que lo haga tanto? las olas las menciona muchas veces durante la obra. Yo creo que lo menciona porque es algo que podemos ver todos los días que existe, que todos podemos identificar el movimiento de las olas, la marea. ¿Cómo has estado alguna vez en la playa? Por supuesto. ¿Cómo sientes cuando entras al mar? ¿Cómo sientes que te lleva? El mar, la marea, te guía y no puedes hacer nada al respecto. Entonces, eso es la vida. Eso es la vida. Y eso es lo que nos trata de describir en el Sí. libro.